Buen día, esta es una presentación para explicar el tema asignado que corresponde a los sensores fotoeléctricos de la materia de instrumentación. Bueno, lo primero, ¿qué es un sensor fotoeléctrico? Bueno, pues un sensor fotoeléctrico es un dispositivo o un instrumento de medición que sirve para detectar la presencia o alguna característica de un objeto. Este funciona mediante una luz. La luz puede ser visible para nuestros ojos o no visible, como en el caso de infrarrojo. Básicamente su funcionamiento consiste en la interrupción o reflexión de la señal emitida cuando ésta se encuentra con algún objeto. Eh, Al encontrarse con algún objeto, lo que sucede con el sensor es que hay un cambio de estado en la parte de la fotocélula y este cambio de estado se redirecciona a un transductor o a un transmisor o a un indicador para que nosotros podamos ver o controlar lo que está sucediendo. Bueno, estos sensores pues traen algunas ventajas, pues en realidad son bastantes. Digamos que las ventajas más conocidas o las que más interesan en los procesos en la industria, pues por ejemplo una de ellas es la detección de objetos sin necesidad de contacto, que es algo primordial en las maquinarias, en toda la parte que se requiere sensar o detectar objetos sin que estén en contacto o manipularlos, ya sea por higiene, seguridad o cualquiera de estas razones. Otras de las ventajas son la alta velocidad de respuesta. En realidad estos sensores tienen mucha velocidad de respuesta. También algo muy, pero muy importante en estos sensores es el rango de detección. El rango de detección de estos sensores o su unidad de medida pues está basado en la longitud. Eh, pues ya va dependiendo el fabricante, pero pues por lo general la distancia que máxima detección que puede tener estos sensores es de 2 metros a 20 metros o ya más especializados que se requieran para otro proceso, puede ser un poco más de los 20 metros, pero pues por lo general estos son los rangos más conocidos y pues los más usados. Bueno, ya para finalizar las ventajas que tienen estos sensores fotoeléctricos, serían dos ventajas más que me gustaría mencionar, como por ejemplo la baja influencia de campos magnéticos. Pues por lo general estos sensores trabajan en maquinarias que están cerca a motores y pues esos campos magnéticos generados por estos motores pues no le deberían afectar en gran forma a las mediciones de los sensores o a la señal emitida. La quinta y última ventaja que podemos observar en estos sensores es la facilidad con la que tienen para detectar objetos muy pequeños. Por lo general, cuando hablo de muy pequeños me refiero a objetos que tienen un diámetro menor a 1 milímetro. eh, ya son sensores basados en fibras ópticas que ya explicarán a continuación. Bueno, la parte de la clasificación de los sensores fotoeléctricos. Bueno, en sí los sensores fotoeléctricos se encuentran agrupados o clasificados en cuatro tipos. Los tipos pues van dependiendo según la detección con los que o el principio de funcionamiento con los que estos trabajan. Bueno, la primera clasificación que se encuentra en estos sensores es la de tipo barrera. Esta clasificación, estos sensores funcionan cuando se encuentra un emisor y un receptor y en la mitad de ellos dos un objeto. Entonces lo que sucede es que el emisor pues emite su señal hasta que la encuentra, hasta que rebota o choca en el objeto y esta señal va a ser redireccionada o emitida a la parte del receptor. Las ventajas de esta clasificación o de los sensores tipo barrera es que son o tienen el rango más alto de detección, incluso alcanza a llegar hasta los 60 metros. Eh, Algunas desventajas que podría tener este tipo de sensor es que es más costoso, ya que pues, se requiere un emisor y un receptor y además un cableado adicional, pues podría generar más sobrecostos. Eh, pues ventajas tiene varias, como por ejemplo la detección pues es muy precisa, tiene buena reproducibilidad y quizás es
pues el más adecuado para usar en objetos que son altamente reflectivos. Bueno, la primera clasificación que se encuentra en estos sensores es la de tipo barrera. Esta clasificación, estos sensores funcionan cuando se encuentra un emisor y un receptor y en la mitad de ellos dos un objeto. Entonces lo que sucede es que el emisor pues emite su señal hasta que la encuentra, hasta que rebota o choca en el objeto y esta señal va a ser redireccionada o emitida a la parte del receptor. Las ventajas de esta clasificación o de los sensores tipo barrera es que son o tienen el rango más alto de detección, incluso alcanza a llegar hasta los 60 metros. Eh, algunas desventajas que podría tener este tipo de sensor es que es más costoso, ya que pues, se requiere un emisor y un receptor y además un cableado adicional, pues esto podría generar más sobrecostos. Eh, pues ventajas tiene varias, como por ejemplo la detección pues es muy precisa, tiene buena reproducibilidad y quizás es pues el más adecuado para usar en objetos que son altamente reflectivos. El sensor tipo reflex o reflectivo. Este sensor usa un espejo especial o un reflector para poder medir y comparar la diferencia que hay entre la luz emitida con la luz recibida a través del espejo. Por lo general estos sensores pueden tener un rango de detección cercano a los 9 metros. Ventajas de estos sensores puede ser la distancia de detección moderada, también que son mucho más económicos que el sistema de barrera, ya que el cableado es más sencillo, también es más fácil la instalación al encontrarse en un solo cuerpo todos sus componentes. Desventajas, el menor alcance de detección que puede tener estos sensores comparados con el sistema barrera, pues también su menor margen y una de sus principales desventajas es que como funciona con reflexión, se podría haber muchos errores al detectar objetos brillantes que no sean usados para las mediciones o para la comparación que se quería hacer inicialmente con estos sensores. Sensor reflectivo polarizado. Es similar al sensor reflex, eh, solamente que este ya incluye un filtro polarizado que sirve exclusivamente para recibir la luz que él mismo reflejó. Eh, Se aplica para detectar objetos con superficies brillantes, como por ejemplo el plástico, acrílico, piezas con pintura que brillen demasiado. Y al igual que el tipo reflex, en el mismo cuerpo se encuentra su emisor y receptor. Bueno, ya por último se encuentran los sensores de fibra óptica. Estos sensores tienen separado toda la parte electrónica de amplificador y la óptica que vendría siendo la fibra. Eh, Estos sensores son especialmente utilizados para detectar objetos que son muy pequeños. También una de sus principales características consiste en la instalación de lugares estrechos y ambientes hostiles, ya que al ser pues su volumen o su caja, el tamaño del sensor más pequeño, pues se pueden aprovechar en estos lugares. La parte de aplicación de estos sensores pues realmente es muy amplia. Así como ejemplos puede ser la detección de piezas, detección también de nivel, de objetos pequeños, también pueden contar piezas, eh, mirar la distancia o la diferencia que hay entre el objeto, que es un objeto que puede ser brillante, y el sensor, también no solo brillantes sino oscuros, y también como por ejemplo detección de personas. Para la aplicación de estos sensores que usan sistema de barrera, pues un ejemplo podría ser, como vemos en la diapositiva, en la industria farmacéutica, a una máquina blister que se podría llegar a utilizar estos sensores para detectar la ausencia de pastillas o tabletas que vienen en un sobre. Los sensores tipo reflex, la, las aplicaciones o una aplicación que se puede dar como ejemplo es en la industria metalúrgica,
que pueden servir para detectar las piezas defectuosas, como se ve en la imagen de los tornillos. Cuando pasa un tornillo más delgado que no detecta por el láser entre el emisor y el receptor, pues envía una señal comunicándole al operario. Los sensores polarizados o autorreflectivos, la aplicación podría ser en la industria que fabrica alimentos. Una aplicación de esta podría ser en el envase o embalaje para detectar que las botellas o las piezas que estén para los recipientes para recibir los alimentos sean estables y se puedan transportar mediante una banda. Ya por último, en esta parte de aplicaciones nos queda los sensores de fibra óptica. Pues aprovechando sus características ópticas, estos sensores pueden ser muy bien utilizados en la parte también de, por ejemplo, en la parte de alimentación, para detectar impurezas en las botellas. Bueno, para los criterios de selección, lo primero es conocer muy bien el proceso al que se va a aplicar un sensor de estos. Así básicamente algunas preguntas nos podemos hacer para poder seleccionar de buena forma un sensor de estos, como por ejemplo la parte de la repetibilidad, ya que sabemos que la repetibilidad está ligada con la exactitud y la precisión. Entonces pues entre más repetibilidad tenga, más confiable va a ser nuestro sensor. La parte de la resolución, sabemos que se requiere saber cuál es la mínima lectura o la mínima apreciación que puede arrojar este sensor. La parte del material de cable, si es un cable en PVC, en metal, en caucho, dependiendo de las exposiciones que tenga, si es a choques, a productos de limpieza, o a esfuerzos mecánicos, ya pues va dependiendo de la aplicación y del proceso que lleve en la industria. Y la forma si se requiere un sensor robusto, un sensor delgado, también la parte de costos. eh, Son varios aspectos que se deben tener en cuenta. En sí, pues la repetibilidad, la resolución, el material de cable, la forma, y también una parte muy importante, el alcance, serían como los componentes que son prioridad para poder seleccionar lo mejor posible un sensor de estos. Por último, la tabla de características y parámetros. En sí, esta tabla viene específica por cada proveedor, o sea que esa tabla varía dependiendo del modelo que se haya comprado y la marca del sensor. Entonces, aspectos importantes a tener en cuenta en una tabla de estas es el tipo de detección, que si es barrera, si es óptico, si es reflectivo. Para este caso, y este ejemplo de este modelo de sensor, para la parte de tipo barrera nos cuenta el proveedor que la distancia máxima que puede tener son 10 metros, y que debe ser usado para materiales opacos de mínimo 16 milímetros de diámetro. La parte de histéresis no cuenta con histéresis. En sí, estos son los valores o parámetros que se van a encontrar por lo general en una tabla de estas. Es importante también conocer el error, eh, ya sea por su señal de onda o por su haz luminoso, también lo que afecta a la temperatura, para poder aplicar de buena manera estos sensores.